Reparación de fuga de agua al 45%. Asciende a 51 el número de migrantes sin vida en Texas. El tema migratorio. Y el ataque en el módulo de vacunación contra el COVID para niños. Sí. Bienvenidos al Caporal del 28 de junio. ¡Comenzamos! Tú juzga. Algunos aseguran que estas luces que se vieron en el cielo fueron reflejo de los barcos. Otros aseguran que fueron objetos suspendidos en el cielo. Lo cierto es que se vieron de manera simultánea en Tijuana, Baja California y en San Diego, California, la noche de este lunes 27 de junio, sin ningún reporte sobre este acontecimiento por parte de ninguna autoridad de ambas naciones. Same old flash. Oh, there's the other one. Okay. Okay, we're back. There's now 5. There's 5 now? We are totally, Ryan and I are absolutely freaking out, dude. We do not know what this is over Point Loma. Mira, otro. Ya son 5. ¿Y cómo va la fuga que tuvo origen la mañana de ayer, lunes 27 de junio, en la colonia Iztapalapa, en la Ciudad de México? Ahí tengan precaución, bandita, los que van para Bellavista, no hay paso. La alcaldía ha informado que el fallo estuvo en un tubo de concreto que forma parte de la red primaria y que ya fue retirado del lugar, por lo que ahora ya están trabajando en la sustitución. Alrededor del mediodía de este martes 28 de junio, los trabajos llevaban un avance del 45% y calculaban terminar esta misma noche. Por esta fuga resultaron afectadas 31 colonias. Así se veía ayer, a tan solo 30 minutos de haber iniciado esta fuga. Demasiada agua. Como que no es común, ¿verdad? No, está llena. No, pero es demasiada agua. La tarde de este lunes 27 de junio, en San Antonio, Texas, un trabajador escuchó un grito de ayuda desde el interior de este tráiler que ves en pantalla, estacionado en una calle solitaria. Al atender el llamado, el trabajador se dio cuenta que al interior había decenas de migrantes sin vida. El primer reporte fue de 40 cuerpos, pero la última actualización es de 51 los fallecidos, 46 de ellos encontrados sin vida en el lugar y 5 fallecieron tras ser llevados al hospital. Aún no han sido identificados todos, pero se sabe que al menos 22 son mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Los migrantes murieron tras ser abandonados adentro de la caja del tráiler, un tráiler sin aire acondicionado a más de 40 grados centígrados, con cuadros de asfixia, deshidratación y golpes de calor. Se sabe que al menos había 64 personas en la caja, por lo que entonces sobrevivieron únicamente, o han sobrevivido únicamente 13. Autoridades estadounidenses informaron que fueron detenidos ya el conductor del camión y otras 2 personas. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que 2 mexicanos se encuentran hospitalizados con un cuadro de deshidratación y están confirmando actualmente sus identidades. Además dijo que la Fiscalía General de la República va a enviar un equipo a Texas para abrir una carpeta de investigación. El Instituto Nacional de Migración informó que cubrirá junto con la Cancillería los gastos funerarios y la repatriación de los 22 mexicanos fallecidos. Además, la mañana de este martes 28 de junio, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho, dijo que la tragedia tuvo que ver con la falta de controles en la frontera y al interior de Estados Unidos y confirmó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo 12 de julio en Washington y que abordará en su reunión precisamente el tema migratorio. La reunión es el 12, todavía está definiéndose la agenda conjuntamente. Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este
asunto. Desde luego, el tema migratorio es central. Sin embargo, del lado estadounidense la valoración es distinta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien está en Madrid, España, en una cumbre de la OTAN, atribuyó este hecho a contrabandistas y traficantes de personas y pidió incrementar los refuerzos en contra de estos grupos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que este hecho es un llamado a los líderes de las naciones y las organizaciones civiles a enfrentar y resolver el problema del tráfico ilegal de personas, pues recordó que no es la primera vez que ocurre y puso como ejemplo lo sucedido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 9 de diciembre, donde murieron también 50 personas. En tanto, Amnistía Internacional también se pronunció al respecto. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, exigió al gobierno de Estados Unidos que modifique sus políticas migratorias, las cuales calificó como inhumanas, que ponen en peligro a las personas que necesitan protección. Esto dijo el embajador de Estados Unidos en México. Lo que pasó ayer es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles. Esta madrugada, restaurantes y vehículos fueron incendiados en la zona Diamante en Acapulco. Hasta unos tanques de gas ahí pegados, de ver dónde está el portón. Hay dos tanques, ya está haciendo corto allá adentro. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Llegamos al tema principal. Este ocurrió en la colonia Francisco y Madero, al norte de Puebla capital, en un módulo de vacunación contra el COVID-19, en donde estaban siendo atendidos niños de entre 5 y 11 años de edad, dado que ayer ha comenzado la jornada de vacunación para niños de este rango de edad. Cuando los menores y sus padres estaban formados, al lugar llegaron 2 hombres armados a bordo de una motocicleta y abrieron fuego en contra de las personas que estaban en la fila. Y con la misma se fueron sin ser detenidos. En este hecho, 4 personas resultaron heridas, una niña, un niño y 2 adultos. Autoridades municipales y estatales han confirmado que la agresión iba dirigida hacia una persona que estaba en el puesto de vacunación, a quien han identificado como Fernando Flores, alias La Zorra, sentenciado por delitos de robo de vehículos, narcomenudeo y homicidio calificado, aunque no han detallado cómo es que estaba en libertad, a menos de que haya ya cumplido con la condena. De manera extraoficial se informó que fue un ataque producto de un ajuste de cuentas. Lo cierto es que el ataque iba dirigido hacia una persona, sin embargo, fueron 4 las que resultaron lesionadas. Por ahora las autoridades no han reportado detenidos, se ha activado un operativo para tratar de dar con su paradero y aunque ya identificaron al presunto objetivo sobre quien iban, no han informado si se encuentra entre los heridos o en calidad de que está, si ha sido, por ejemplo, retenido. Motivo por el cual habrá más información sobre este tema en mis próximos videos conforme las mismas autoridades vayan esclareciendo el tema. Te muestro más imágenes de lo ocurrido. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Vamos a tratar de sacar la vacuna, todos tranquilos. Sí. Ya estamos ahí. Sí. Mateo, estate ahí, por favor. Matías. Sí. Tranquilos, los niños están tranquilos, todavía no saben qué onda. No les transmitan el